escuchando a Melendi y David Bisbal, Caminando por la Vida. Bueno, y te lo había dicho hoy temprano, tenemos el contacto, la comunicación telefónica con Marcelo Bertoli, asesor espiritual, sanador laico benedictino, a quien le damos los muy buenos días al aire de la radio. ¿Cómo estás, Marce? Bienvenido. Buenos días, Orlando. Buenos días a la audiencia también. Como todos los miércoles, acá estamos recuperando miércoles perdidos, así que por eso nos encuentran 3 miércoles seguidos, ¿no? Tal cual, tal cual. Así que bueno, hoy es el recuperatorio, ese que nos había quedado dando vueltas. Porque si no, estamos en el recuperatorio. Estamos en el recuperatorio. Porque si no, tendríamos que habernos encontrado el miércoles próximo, pero bueno, acá estamos recuperando ese miércoles y tenemos tema pendiente. ¿Te trajiste algún, no sé, un temario preparado? ¿Cómo se viene hoy? Bueno, Marcelo? mira, te voy a contar un poco muchas cosas que son importantes que tienen que ver con esto. Como estamos llegando a fin de año, sí, ya prácticamente estamos ahí, ya vísperas de Navidad, comienzo de Año Nuevo. Sí. Yo también me había olvidado porque pasa tan rápido el año y nuestra costumbre, como el año anterior, siempre llegando a estas fechas, es hacer 2 cosas. La primera es ver cómo terminó este año 2023 con respecto a la astrología, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que lo hacemos siempre como modo de síntesis de qué cosas nos pudieron suceder durante este ciclo que terminaba, durante este año? Y después viene la parte donde al principio del siguiente año, siempre lo hacemos las últimas semanas de diciembre, es ver cómo encaramos el 2024, que eso también es muy importante. Sí, ni hablar. Entonces, ahí viene una tendencia astrológica para ver cómo van a estar los astros durante el año que viene, cómo nos afectan los planetas, cuál está retrógrado, cuál no, y digamos cuál es nuestra lección, nuestro aprendizaje y lo que nos podría llegar a pasar en cuanto a lo interno, ¿no es cierto? Siempre en cuanto a lo emocional, a lo espiritual durante el año que viene. Así que ahí van a ser 2 salidas, Orlando, donde arrancaremos la que viene con el cierre del 23. Y la que sigue será el inicio del 24. ¿Qué nos espera para el año que viene? Y hoy no quedaban temas pendientes, pero hoy dijimos en el espacio anterior que íbamos a hablar un poco sobre la ansiedad y sobre la resolución de conflictos. Me acuerdo, ahora que me acuerdo. Eso es muy importante. En realidad, esto va unido un poco a lo que ya hicimos durante los programas anteriores, que tiene que ver con el manejo de la inteligencia emocional, cómo gestionar nuestras emociones y demás, y cómo tratar de que todo eso que nos sucede realmente no nos afecte y no detone en lo físico. Así que es como que todo esto va aparejado con distintos temas, y hoy toca primero hablar de la ansiedad, que es lo más complicado, ¿no? Pero ¿qué ansiedad? No la ansiedad común, esa que podemos tener todos y que a veces es necesaria. Claro. Porque viste que hay una ansiedad que nos lleva, que nos motiva, que nos da esa adrenalina para hacer cosas, para empujar, como para plantearnos objetivos y eso. Sí. Acá en realidad lo que vamos a hablar es de la ansiedad que ya nos daña, ¿no? La de alto funcionamiento. Una ansiedad que ya nos empieza a pasar factura en lo físico. A eso nos vamos a centrar. Entonces tenemos que pensar siempre que la ansiedad, cuando es desmedida, cuando ya es demasiado, en altas dosis, los costos físicos y mentales son enormes. Bueno, lo más palpable que tenemos, lo que vemos siempre, es el estrés, ¿no? El estrés afecta muchísimo el funcionamiento diario del individuo, de cualquiera que quiera manejarse en una vida medianamente normal. Lo que pasa, Orlando, que son cosas que nos suceden internamente y están como ocultas, porque por ejemplo con una enfermedad manifiesta, vos no sé, te cortás el dedo, te sale sangre y sabés que te cortaste el dedo, entonces vas y te pones una curita, te desinfectás. Pero acá en este caso el estrés es un enemigo silencioso, porque no lo ves, está ahí y te va carcomiendo, va perjudicando, va moviendo todos los cimientos internos, y a veces cuando nos damos cuenta, porque nos acostumbramos,
ya es tarde. Y produce un daño enorme, ¿no? A nivel corazón, a nivel cerebro, a nivel respiratorio, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Dolencias que también surgen en el cuerpo. A veces decimos, ¿cómo me duele el cuello? ¿Cómo me duele? Estoy contracturado. Y siempre pensamos que es un esfuerzo, que es una cosa, pero claro, el estrés es tan grande que a veces el cuerpo somatiza y descarga en modo de dolencia todo lo que nos va sucediendo durante el día. Entonces, juntamos y a la noche estamos destruidos. Nos duele el cuello, la espalda, la columna, los pies. No, por supuesto, no se descarta que puede haber algún problema óseo. Eso en algunos casos puede ser, ¿no? Claro, sí, no es la excepción a la regla. Pero muchas veces no encontramos digamos, algo específico, y igualmente sentimos esos dolores y tienen que ver con ese estrés que cargamos durante el día. Así que hay que decir que a veces uno ve al individuo como una persona prácticamente normal en su actividad diaria. De hecho, le permite seguir haciendo su actividad diaria, pero todo lo que afecta a ese estrés va por dentro y se manifiesta en dolores de cabeza, en dolencias, taquicardia y un montón de cosas más, ¿no es cierto?, que están ocultos, que a veces no sabemos cuál es su origen. Nos ha pasado también, por ejemplo, sentir palpitaciones y ir a hacer todos los chequeos, que por supuesto están muy bien para descargar, para lo que es descontar ya que sea alguna otra patología. Claro. Y no tenemos nada, estamos sanos, estamos perfectos, y nos damos cuenta que esas palpitaciones tienen que ver justamente con este estrés que nos lleva a tener palpitaciones, además de falta de aire, y que nos pareciera, que nos asusta, porque nos pareciera que nos está agarrando un ataque cardíaco, ¿no? Sí, Está emparentado mucho con eso, y no lo es. Por ahí es un estrés emocional muy grande. Entonces, cuando pasan estas cosas, por supuesto, siempre volvemos a repetir, está bueno hacer los chequeos correspondientes, ¿no? Porque nosotros tenemos que descartar. Por ejemplo, cuando nos duele mucho la cabeza, las migrañas que son permanentes, dolores de pecho, falta de aire, por supuesto que es bueno hacer siempre un análisis, algún estudio para descartar otras patologías. Uh-huh. Pero en líneas generales, si vemos que eso no nos da nada llamativo, tenemos que empezar a trabajar en lo emocional, porque lo emocional es lo que nos está afectando en forma de estrés, en forma de ansiedad, en una ansiedad que ya pasa a ser grave. ¿Y qué sucede cómo nos damos cuenta? Uno está en la vida con un sentimiento de preocupación constante. ¿Viste? Cuando vos haces las tareas diarias, te relacionás con personas y todo, pero sentís como esa preocupación que no te abandona. Estás como siempre preocupado por algo, como enojado, como con ira. Hay algo que no te deja vivir normalmente. Hablo desde lo emocional, ¿no es cierto? Uno no está liberado, tiene la mente cargada con cosas, vuelve lo recurrente, está siempre trabajando sobre lo negativo, está siempre con preocupación de lo que fue, de lo que vendrá. No te permite vivir el presente. Bueno, ahí hay síntomas de que el estrés está trabajando en forma silenciosa, ¿no? Se nos dificulta mucho la relajación y la concentración. Viste que estás en un trabajo, en una actividad, en una tarea, claro, y la verdad que no nos ha pasado. Por ahí podés dar fe de eso. A veces que cuando te dicen, che, estás en otra cosa, y sí, la cabeza está en otro lado, está en ese problema, en esa preocupación, en algo que no pudiste resolver, y te pasa eso, ¿no? Se te nota intranquilo. Entonces, esa falta de relajación y concentración tiene que ver con eso, ¿no? Con que ya la mente está trabajando muchísimo. Es como la computadora que trabaja en segundo plano, ¿viste? Que tenés 3 programas abiertos sí. Y va cada vez más lenta. Claro. Así que eso tiene que ver con un desgaste enorme mental y empieza a repercutir en lo emocional. Después tenemos sudoración excesiva.
a veces cuando nos transpiran mucho las manos, cuando es un síntoma de estar nervioso, un síntoma de estar preocupado, ¿no? La inquietud, la dificultad para tragar, a veces incluso urgencia para orinar, ¿no? Porque a veces vamos muchas veces al baño y tiene que ver con eso, con el nerviosismo, con la ansiedad. ¿Viste? Cuando, por ejemplo, no sé, a los estudiantes pueden dar fe de eso cuando tienen que rendir, que tienen un examen importante y ese día es fatal, ¿viste? Estás como temblando, estás como nervioso, con sudoración, vas cada rato al baño. Es como que esa presión que se ejerce, esa ansiedad sobre lograr un buen resultado, empieza a pasarte factura, ¿no? Ahora también tenemos que pensar que se pueden realizar las tareas, ¿no? No es algo que te invalida, uno realiza las tareas, pero las hace en forma incómoda, en forma anormal, uno le cuesta mucho concentrarse y demás, ¿no? Se siente esa sensación de angustia también. La mente está como en un caos y no puede aclararse, y eso tiene que ver también con esta ansiedad de alto funcionamiento. A veces puede haber, Orlando, factores genéticos, ¿no? O sea, no siempre el factor es interno, a veces lo generamos nosotros mismos por nuestras emociones, pero a veces puede ser hereditario también, ¿no? Que haya habido cuadros de estrés o de depresión muy grandes en nuestra familia. Es como que pasa de generación en generación y tenemos que tratar de librarnos de eso, ¿no? Tratar de cortarlo, porque en realidad es como una marca que uno lleva y se va pasando de una generación a la otra. A veces es interno, por alguna situación propia nuestra, y a veces puede ser externo, por algo que nos haya sucedido, ¿no? Alguna situación estresante que hemos tenido y eso desencadena en esta ansiedad, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, en alguna relación de amistad, en alguna pareja, alguna pérdida, algo que nos haya marcado y que realmente nos perturbe o nos complique en lo emocional como para que quede ahí adentro y no se pueda desenvolver. Entonces ahí hay que tratar de por ejemplo, a lo que hago referencia es, suponete algún problema financiero grande que hemos tenido, algunos casos de abuso. Esto ¿por qué lo menciono? Porque en el caso de abuso, bueno, a mí me ha pasado también tener que hablar con personas que por ahí lo padecen. Lo que pasa es que lamentablemente siempre esto es como que está bloqueado en la mente, más cuando la persona tiene una cierta edad, por ejemplo 7, 8 años, uno lo bloquea inconscientemente y eso permanece mucho tiempo ahí, y si no es debidamente tratado o hablado o si no tuvo contención o apoyo, sigue trabajando en lo interno, aunque no nos demos cuenta, porque uno dice, no, yo estoy bien, no tengo problema, yo ya lo superé. Claro, lo que pasa es que lo superamos a nuestro modo, uh-huh. Y sin embargo el inconsciente nos dice que algo quedó, ¿no? En lo emocional. Sí. Pero ¿por qué nos damos cuenta? Porque nos empieza a afectar siempre en ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, para darte un ejemplo tonto, vos sufriste de un abuso y suponete, decís que no hay problema, haces tu actividad normal, vivís sin problema, ya tenés una edad adulta, o ya la adolescencia, pero por ejemplo te cuesta mucho formar vínculos, relacionarte con la gente en lo sentimental o algo, y claro, vos no lo atribuís a eso, no te das cuenta que tiene que ver con esto, ¿no? Es un signo que ha quedado de ese abuso de aquel momento, que a veces es bloqueado o mal trabajado, o no lo pudimos exteriorizar y incluso perdonar, porque el perdón no tiene que ver con que lo que haya hecho la otra persona esté bien, ¿no? Nunca significa eso. El perdón es a nosotros mismos, digamos, ¿no? A tratar de poder entender que estas cosas son muy graves, que entender que la persona que lo hace también tendrá su merecido, por así decirlo, en algún momento, y que realmente no somos culpables de eso, y que tampoco podemos a veces culpar a todo el entorno y demás.
poder aceptarlo de alguna manera para seguir adelante, ¿no? Recibiendo el amor, el apoyo y todo lo que significa tratar ese tipo de temas. Entonces, hasta que no pasa eso, sí. No, que decime, Orlando. Tenemos un mensaje de una oyente que dice, qué tema, realmente es un tema, no, todo esto de la ansiedad y todo lo que estás contando ahora, y qué importante esto que decís, el hecho de perdón, del perdón, que muchas veces no significa perdonar justamente al otro o al que te hizo daño o al que te hizo mal, sino perdonarte a vos mismo. Exacto. Veces, perdonarse a uno mismo es más difícil que perdonar a otro. Bueno, a veces cuando hablas de estas cosas, la gente te dice, ¿pero qué me decís? ¿Cómo voy a perdonar a un animal como ese? Mirá lo que hizo, tendría que estar preso, muerto. Eso lo entendemos y por supuesto que tiene que ser juzgado y condenado, por supuesto que sí, ¿no? Es algo aberrante, pero es eso lo que vos decís, Orlando, el perdón que tiene que ver con nosotros, ¿no? Porque vos sabés que parece mentira, pero cuando pasan estas cosas, la víctima se siente culpable, ¿me entendés? Sí. Se siente sucia, se siente culpable, y en realidad tenemos que sacarnos esa culpa, porque en realidad estos hechos tienen que ver con una canallada de otra persona y no con algo tuyo propio. A veces sucede. Después uno le echa la culpa al entorno. Por ejemplo, decimos, mi familia no me cuidó, mi padre no estaba ahí para ayudarme, mi madre tampoco. Entonces uno empieza como a tirar dardos para todos lados y vive con esa intranquilidad y con ese temor, con ese pesar, y es muy difícil seguir así. Ahora, yo lo que planteo es que es lo siguiente, porque es un tema muy complejo, ¿no? Cada cual lo vive a su manera, por supuesto. Nadie, el que no lo vivió, no puede saber el dolor que es pasar por esta situación. Sí, pero aparte, en principio... No, y discúlpame que te interrumpa esto, ¿no? Que muchas veces pasa que, ¿por qué no lo contó antes? ¿Por qué no lo contó antes? O sea, muchas veces se escucha eso, ¿no? ¿Por qué no lo contó antes? Y la gente que pasa por estas cosas lo cuenta cuando puede. Pero, Orlando, hay algo más. Hay algo que es inconsciente. La mente humana está preparada para sobrevivir, para rechazar todo lo que nos hace mal. Entonces, imagínate la mente de un niño, ¿no? La mente de un niño que tiene esa inocencia, que tiene esa pureza, esa simpleza, por así decirlo. Así todo es muy intrincada y nunca sabemos cuáles son los laberintos de la mente, porque una mente, por ejemplo, que sufre un problema, automáticamente corta esa parte, y para que vos no sufras hasta que no estés preparado para recibir esta información, para que vos la puedas desmenuzar y solucionar, la mente la bloquea para que no te haga daño. Por eso a veces en la niñez, cuando se pasa por estas situaciones, la mente se bloquea y es como que ni siquiera te llegan los recuerdos. Entonces, cuando nos dicen, ¿por qué no lo dijiste antes? Y no, porque es un mecanismo de defensa de la mente a veces cuando uno no tiene conciencia. Hablo siempre de cuando somos niños, ¿no? Cuando uno es adulto ya es otra cosa. Pero digamos, en la niñez a veces queda oculto o bloqueado hasta una edad madura. Por ejemplo, hasta la adolescencia no vuelven esos recuerdos. Después como que, viste cómo se dice ahora, que te cae la ficha después a esa edad, ¿no? Y ahí empezás a trabajarlo, a querer averiguar, a querer exponerlo, a querer trabajarlo, a buscar respuestas y demás. Entonces, eso de decir por qué no lo contó, hay un montón de factores. Hay vergüenza, porque a veces te pasa que hay vergüenza. A veces, por ejemplo, si es en el trabajo, por cuidar un trabajo o por lo que digan los otros. Son muchísimos los factores. No se puede culpar a la persona de no contarlo, digamos, ¿no? Pero sí está bueno que en nuestro entorno de confianza, con alguien que tengamos mucha confianza, podamos hablarlo de alguna manera para poder sacarnos esa espina. Y cuando hablamos del perdón, como dijiste vos, tiene que ver con priorizar estar bien nosotros. Nosotros tenemos que ponernos bien.
a como sea. Entonces, si necesitamos una terapia para poder abordarlo de manera profesional, es muy importante, porque a veces no alcanza con un amigo o con una amiga que te diga algo, mira, está todo bien, esto ya está, hay que seguir adelante, está todo bárbaro, pero a veces no alcanza con eso, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que trabajarlo porque no sabés qué tipo de daño ha producido o qué tipo de bloqueo ha producido ese hecho en particular. Pero bueno, no nos vamos tampoco a explayar en todo esto, pero la idea es que todo esto va generando siempre un problema emocional interno, ¿no? Claro. Los pensamientos se empiezan a enturbiar y nos empieza a bloquear situaciones de vida que en realidad no nos dejan hacer una vida normal, seguir adelante. También los pensamientos obsesivos. Viste que te ha pasado también que a veces hay gente que repite una misma tarea un montón de veces, o por ejemplo va a probar si se cerró la puerta 3, 4 veces en el día. Esos pensamientos compulsivos también son un reflejo de ansiedad, de que uno está estresado. Vos imaginate siempre que la mente llega a un límite en su capacidad, y es como que, digamos, empieza como a fallar, a tener fallos. Eso es lo que produce la ansiedad o el estrés, dicho comúnmente, ¿no es cierto? No a nivel médico, porque si no nos van a sacar corriendo. Uh-huh. Pero digamos, la cabeza ya no tiene lugar para nada más que no sea lo que te está pasando, está como completa, como bloqueada, como trabada, y volvemos a repetir las mismas cosas y a hacer las mismas cosas y a fallar, y vos necesitas tener para la concentración y para las tareas que estás haciendo cotidianas, el trabajo y demás, la cabeza limpia para poder rendir. Entonces se afecta el rendimiento, afecta el sueño, ese es otro gran problema, Orlando, no se puede dormir, te despertás un montón de veces, se reducen las horas de sueño, por lo tanto eso agrava más el problema, porque sabemos siempre que el descanso es el momento que tenemos como para recargar, ¿no?, las pilas, esa batería y demás. Así que fíjate todo el daño que produce no manejar la ansiedad y el estrés a tiempo o dejarlo trabajar durante mucho tiempo. Vuelvo a repetir, como digo siempre, Orlando, que lo hablamos siempre en cada espacio, que estas cosas suceden cuando son sostenidas en el tiempo, ¿no? Porque vos, por ejemplo, podés pasar por una situación de estrés en algún hecho en particular, y te digo, hay una parte que es hasta sana que suceda y es normal, pero esto es cuando ya lo sostenés en mucho tiempo y no lo podés exteriorizar, no lo podés resolver, y bueno, ahí sí empieza a dañar, ¿no? No es que esto, por ejemplo, hay una situación de estrés, estás una semana con complicaciones hasta que no se resuelva y después vuelve tu vida normal. Eso hasta es sano y es necesario para que vos puedas, apuntar a la resolución del problema. Pero ya cuando es sostenida y esto no te deja vivir ni dormir y empezás a sentir problemas físicos, todo, ahí es cuando hay que alarmarse, ¿no? Es muy, muy importante. Luego sigue el ataque de pánico, Orlando, que eso también es un agravamiento de todo un cuadro de ansiedad, de todo lo que es un ataque de estrés importante, que eso también, digamos, aumenta todas estas sensaciones que yo te estoy comentando, ¿no? Toda esta la falta de aire, el problema cardíaco, los pensamientos compulsivos y obsesivos, digamos, ¿no? Y bueno, todo tiene que ver con la misma situación, nada más que en distintos niveles de agravamiento, ¿no? Uh-huh. Está la ansiedad, el estrés, la ansiedad, el ataque de pánico y demás. Bueno, por eso, Orlando, y ahora vamos a hablar un poco de las soluciones de esto y la manera. A ver. Tenemos que tratar de empezar, por supuesto, el que necesita hacer una terapia, porque tal vez es muy grave el cuadro, entonces solos no podemos salir y necesitamos una terapia. Pero dejando eso, lo que podemos hacer nosotros a nivel personal, diario, bueno, primero y principal, tomarnos un tiempo para nosotros en el día, para hacer ejercicio, para descansar la mente, para leer un libro, que ya, bueno, no se usa más eso, leer un libro, ¿no? Desde el internet. Lo lee. Sí. Es fantástico, ¿no?
porque aparte también nos motiva y nos ayuda a hacer un montón de cosas la lectura, por ejemplo, a concentrar nuestra mente, a ver las palabras, digamos, el dialecto, a mejorar y todo, pero bueno, eso depende de cada uno, ¿no? Es una era muy, muy tecnológica y ya el libro es como que no lo dejamos a segundo plano, pero es importante tomarse un tiempo para hacer ejercicio, para liberar esas tensiones, para caminar al aire libre, para hacer alguna actividad que nos guste, pero no sé, lo que sea, pero dedicar ese tiempito, no estar siempre recargado 24/24, ¿viste? Estar siempre buscando un momento para nosotros, que eso es muy importante. Luego, tratar de dormir adecuadamente las horas que sean necesarias, tratar de irnos a dormir calculando que tengamos un horario específico de tiempo para poder descansar, porque a veces nos acostamos tarde, nos levantamos temprano y eso lo empezamos a repetir y repetir y repetir, y claro, el cuerpo a la larga, con tan pocas horas de sueño, también se deteriora. Entonces, eso es por la parte donde uno puede hacerlo en forma física, y en forma mental, bueno, ya los caminos sabemos cuáles son, siempre lo hablamos. El descanso mental siempre va de la mano de la meditación, que es muy, muy importante. Yo creo que en los tiempos que corren y en este futuro que viene, es muy, muy necesario empezar a meditar, ¿no? Meditar para tratar de calmar la mente, para hacer todo lo posible para vivir en el tiempo presente. Porque el tiempo presente, Orlando, es lo que nos ayuda mucho a estar enfocados. Siempre lo decimos, ¿no? Fíjense en las tareas diarias que uno hace, cuánto tiempo se va la mente hacia adelante o hacia atrás, cuánto tiempo nos vamos al pasado, cuánto tiempo nos vamos al futuro. Prestemos atención a veces en eso y nos va a sorprender, ¿no? Porque la mayor parte del día estamos siempre yendo para adelante o para atrás y nunca viviendo el presente. Cuando digo vivir el presente, me van a decir, ¿y qué es vivir el presente? O sea, ¿cómo hacemos para vivir el presente? El presente es estar enfocado en el ahora, en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si vos estás desarrollando una tarea, siempre lo decimos, ¿no? Estás escribiendo, o estás en el trabajo, o estás tomando un café, o te estás preparando el desayuno. Concentrémonos en eso, en lo que estamos haciendo, ¿no? Porque nuestra mente tiene la capacidad de hacer varias cosas a la vez, pero esto es como todo, como una computadora, cuando vos la exigís haciendo tantas cosas a la vez, a la larga, en algún momento va a necesitar un descanso, porque es lógico, si no la terminás exigiendo tanto que se termina destruyendo, en este caso en lo emocional. Entonces, el vivir el presente es que si ahora, en el día, en el momento donde podamos, prestémosle atención a lo que hacemos, ¿no? A ver cómo estoy preparando ese desayuno, al color de la taza, a cómo cae el café, el aroma, sentir esas sensaciones, poder comer esa tostada tranquilo, sintiendo el sabor y demás. Entonces, a eso se le llama vivir en el presente. Eso nos permite que la mente esté enfocada en lo que estamos haciendo en ese momento y que no se dispare para todos lados, ¿no? Porque estoy tomando el desayuno y estoy pensando que dentro de media hora tengo que estar en el trabajo, que tengo una reunión, que tengo que pagar un montón de impuestos. Y ahí nos vamos. Y ese irse nos cuesta muy caro porque la mente ya se acostumbra a no focalizar y hace muchísimas cosas al mismo tiempo y no termina concentrándose en ninguna. Viste que el que dice el que mucho abarca poco aprieta, el dicho. Bueno, sí. Esto es lo mismo, queremos hacer 32 actividades y al final no terminamos realizando bien ninguna. Uh-huh. Ese es el gran problema porque la mente, digamos, trabaja a nuestro servicio. Cuando nosotros le ordenamos hacer esas cosas, las hace, pero después se transforman en un modo de vida que puede ser dañino. Ahora, también no nos damos cuenta, pero la mente nos empieza a gobernar, ¿no? Una vez que la mente estableció el patrón de cómo vos te manejás en tu vida, ese patrón, si es nocivo,
se sigue produciendo y la mente sigue trabajando de la misma manera porque se adapta a lo que a vos te gusta. Vos pensás siempre que la mente va a hacer lo que vos creas que es bueno. La mente no sabe de bueno o malo, digamos, la mente hace lo que vos le decís en este contexto. Ahora, ¿cuándo empieza la mente a gobernarte a vos? Cuando ya funciona en piloto automático. Si vos perdés el control de la mente, en el sentido de no ordenarla, va a seguir siempre el mismo patrón que siguió durante toda tu vida y que cree que es lo bueno para vos. Ahora, si ese patrón es malo, hay que romperlo. Y siempre se está a tiempo, porque ahí vienen las grandes cosas que traemos del pasado, ¿no? ¿Viste? Cuando decimos, vos estás en un noviazgo y para tener relaciones con la persona tenés que estar casada. ¿De dónde lo sacamos eso? De nuestros ancestros, del pasado. Nuestros padres nos decían eso, que había que estar casado antes de ir a vivir juntos. Bueno, y se queda grabado ese patrón y la mente trae esa información y dice, no podés juntarte hasta que vos no te cases porque este es el patrón familiar. Entonces, los patrones están hechos para romperse cuando son nocivos, digamos, ¿no? Hay cosas que sirven y hay cosas que no sirven. Entonces, vivir en el presente, Orlando, nos permite eso, nos permite hacer ese test en un momento de nuestra vida, cuando tenemos la capacidad de hacerlo, viviendo un momento presente, de decir, che, ¿cuántas cosas me sirven y cuántas no? De todo lo que traigo en la maleta de la mente y de mis padres y de mis hermanos y de la gente con la que me relacioné. Entonces uno empieza a sacar y decís, bueno, me voy a quedar con esto, me voy a quedar con esto, me voy a quedar con esto. ¿Por qué? Porque la evaluación, ese test que yo te digo, lo tenemos que hacer con nosotros mismos. Yo, perdóname que me explaye mucho con este tema, pero una cosa va enganchando la otra y es muy importante. Porque vos sabés, Orlando, que nos pasa siempre cosas curiosas el ser humano. Primero, echarle la culpa al otro. Todo lo malo que nos pasa, la culpa la tiene el otro, siempre, ¿eh? Siempre. Vos fíjate que siempre el otro es el que nos daña, el otro no es que nos habló mal, no, le pegué porque me habló mal, no, le grité porque me miró mal, no, bueno, no, este me hizo esto, mirá cómo me lo... Bueno, entonces, por supuesto que las cosas van pasando y que hay un factor externo, pero a veces las cosas pasan porque las permitimos, porque no estamos con la gente adecuada, porque no sabemos elegir. Entonces, todo este derivado de problemas se podrían resolver si nos tomamos un minuto a pensar las cosas que hacemos antes de hacerlas, ¿no? Vos fíjate, por ejemplo, suponete, te embarcás en una relación. Bueno, no conoces mucho a la persona y ya te vas a vivir con esa persona. El entorno cercano te está diciendo que no es buena persona, que ya tuvo antecedentes. Bueno, seguís adelante porque decís que estás enamorado. Bueno, una vez que ya estás viviendo, ya estás enamorado, empieza a surgir la verdadera cara y carácter de esa persona. Bueno, esa persona termina agrediéndote físicamente y después decimos, ¿cómo me pasa esto? Lo voy a denunciar, lo voy a matar. Pero bueno, ¿cuántas señales tuvimos antes de embarcarse en una relación como esta sabiendo que la persona tiene esa característica? Porque, ojo, a veces el amor nos ciega y nosotros pretendemos cambiarla a esa persona. Vamos a decir, no, a mí no me va a pasar porque conmigo va a cambiar. ¿Viste? Bueno, y en realidad la esencia de la persona es esa y si hasta ahora no pudo cambiar, es muy difícil que la persona cambie si no tiene voluntad de cambio. Entonces, por más que hagamos milagros, siempre vamos a terminar en la misma situación. Entonces, mirá todos los problemas que nos ahorramos si nosotros en el primer momento nos detenemos a pensar, a evaluar y a hablar con nosotros mismos. Entonces, el test que yo te digo es ese, es cuando decimos, che, ¿qué quiero para mí? ¿Cómo me gustaría que sea la persona? ¿Qué veo en la otra persona? ¿Qué me dicen los demás? No me quedo con lo que me dicen los demás, pero es una evaluación que vos hacés general, ¿no? Tenés lo que te dicen los demás, más tu corazonada, más lo que vos ves día a día,
más todo, es un conjunto que te lleva a tomar una decisión. No es que me dejo llevar por lo que dicen los demás, porque a veces la gente por envidia, por enojo te dice cualquier cosa, eso también es real. Sí. Pero digamos, evalúo, voy viendo, me voy tomando un tiempo, voy viendo. Yo te doy un ejemplo de la relación porque es lo más cotidiano, ¿no? Pero así en todo, en un trabajo, en una compra, no sé, en algo importante que vos tengas que hacer, en una relación de amistad, en lo que sea. Apliquemos siempre esa racionalidad también y una parte dejémosela a la intuición, porque también si nos manejamos por la intuición, si empezamos a confiar en la intuición también juega un papel fundamental. ¿Viste? Cuando te dicen lo primero que te viene a la cabeza es lo que es, bueno, eso nos hubiera salvado muchísimo de muchísimas cosas, ¿no? Qué sé yo, vas caminando y tenés un pensamiento que se te cruza que no vayas por ahí. Y uno sigue y capaz que, no sé, hubo un accidente. Entonces, a veces nos salvan esas cosas. Esa premonición, ese pensamiento es muy, muy importante. Y no le damos prácticamente importancia y seguimos. Entonces, yo sé que no es fácil, pero tenemos que transformarlo en un modo de vida esto, ¿no? En ser más pensantes. Usemos el cerebro para lo importante, porque a veces no lo usamos, ¿no? El cerebro tiene 9 millones de funciones y solo usamos 2. Entonces, cuando queremos comer, cuando queremos hacer algo, y listo, después el resto no importa, que funcione en piloto automático. No, tratemos de que el cerebro trabaje para nosotros y no nosotros para el cerebro, y hagamos la vida más simple, siendo sinceros con nosotros mismos, siendo no solo más pensativos, más elaborativos, sino también encontrándonos con nosotros mismos. Por eso te digo, Orlando, que esto lo hablamos siempre, que viene una era donde nosotros ya no nos podemos permitir ser mediocres ya, o sea, ser básicos. Viene una era que va cambiando, cambia todo. La Tierra va evolucionando, la tecnología va evolucionando, la medicina va evolucionando. También tenemos que tratar de empezar a evolucionar nosotros, acompañando todos esos movimientos, porque ya no podemos siempre caer en las mismas trampas, en los mismos problemas, en los mismos errores. Llega un momento donde te tenés que cansar de eso y empezar a decir, bueno, yo sirvo para algo más que esto, ¿no? Tal cual. Sirvo para pensar, para ver lo que quiero, para un montón de cosas que no nos hacen bien y la estamos pasando por alto. Uh-huh. Yo no sé. No, que te iba a decir, ya 11:15, vamos cerrando el programa de hoy y hablando de cambios y demás. Ya el próximo miércoles, cuando nos volvamos a encontrar, vamos a tener nuevo intendente, nuevo gobernador y nuevo presidente. Sí, tenés razón. Y nunca el gobernador y el intendente alineado con el presidente. No siempre nos queda tras manos nosotros. Tenemos esa suerte. Tenemos esa suerte. ¿Qué va a ser? Bueno, ojalá, Orlando, que todo esto sea para bien. A veces es bueno, ¿no? Que no todo sea del mismo signo político, de la misma fuerza, porque uno, tiene otro punto de vista y se puede ensamblar todo eso y lograr grandes cosas. Lo importante es que se vaya para adelante con un objetivo común y que tengamos fe, ¿no? De que las cosas por ahí puedan mejorar y colaborar un poco para que eso suceda. Sería espectacular. Ojalá que así sea. Sabés que hay algo que te quiero mencionar y cierro con eso. Se cansaron de decirle al presidente que no asuma el 10 de diciembre a las 12 del mediodía. Ajá. Pero bueno, me parece que por protocolo no queda otra. Pero es una fecha nefasta astrológicamente para todo presidente que asume. Sí. ¿Y cuándo tendría que asumir? Lamentablemente. Lo que pasa es que no es una cuestión de horas o días. Por ejemplo, le aconsejaban asumir, por ejemplo, en noviembre, con una diferencia de 7 días más o menos, ¿no? Porque astrológicamente los planetas ese día, a esa hora, están muy mal. Ojo, quiero aclarar esto.
es una parte, ¿no?, del problema. Por ejemplo, porque, a ver cómo te puedo explicar, los planetas están mal en lo que es la expectación de la Argentina en sí, como país. Después vos tenés el personal, que es cómo están tus planetas, cómo están los planetas por ejemplo, según el entorno que vos tenés y la actividad que vos realizás y demás. Pero esto es una de las partes. Pero, bueno, viste, habría que tenerla en cuenta.